estudiantes, reciban ustedes saludos cordiales. Bienvenidos al material preparado para la tercera semana. Como ustedes ya me conocen, soy el docente Fausto Ceballos dentro de la asignatura de Estadística Descriptiva. Dentro de la agenda preparada para la presente clase de la tercera semana está lo que es la distribución de frecuencias, la tabla de frecuencias, cómo construir tablas de frecuencias. Les recuerdo, como siempre hago mención dentro de las clases, es muy importante de parte de ustedes estar constantemente pendientes de lo que es la plataforma, la aula virtual. Por favor, ya están actividades de las semanas anteriores, tanto las diapositivas, los videos, presentaciones, lecturas y también los test de los cuales los llenan ustedes una vez leídas las lecturas. Por favor, estar muy pendientes y acorde a lo que vamos avanzando en el desarrollo de las clases de las semanas, ir revisando el respectivo material. Ok, iniciemos. Como objetivo, dentro del tema de distribución de frecuencias, em, el objetivo principal que tiene esto dentro, dando continuidad a los temas que ya hemos revisado, es continuamos con lo que es estudiar, es organizar, resumir y presentar datos de manera clara y comprensible. Este tema permite a los estudiantes identificar patrones de tendencias y comportamientos relevantes en los datos que son esenciales para la toma de decisiones dentro dentro del marketing. Distribución de frecuencias. Las frecuencias es una tabla estadística donde se presentan los datos resumidos, de tal manera que se puede, en una visión panorámica, establecer un criterio sobre su comportamiento, entendiéndose por comportamiento la determinación aproximada de los valores centrales, la variabilidad que presentan y si son o no relativamente simétricos con relación a un valor central. En una tabla de frecuencias se pueden resumir cualquier tipo de datos, categóricos nominales, ordinales, discretos y continuos. Para este último tipo de datos, más adelante se verá un procedimiento para crear una distribución de frecuencias. Para los tres primeros datos, es decir, nominales, ordinales y discretos, la distribución de frecuencias constará básicamente de dos columnas. La izquierda reservada para categorías o valores que aparecerán en el estudio respectivo y la derecha donde se ubica la frecuencia de clase respectiva. Vale hacer mención aquí de que la frecuencia es el número de veces que un elemento se repite en un estudio estadístico, es decir, de un total de elementos, cuántas veces cierta cantidad, cierto valor, cierto número se repite dentro de todo este estudio. Mientras que la frecuencia de clase es el número de elementos que tiene cada una de las categorías mutuamente excluyentes de una distribución. En algunos casos, estos dos criterios pueden ser también sinónimos, ¿no? Especialmente cuando se trata de distribuciones de frecuencias de datos nominales, ordinales y discretos. Si la información de un estudio estadístico no está categorizada, entonces no aparecerán frecuencias de clases y solo habrán frecuencia en caso de elementos que se repitan.
La distribución de frecuencias deberá contar con un título que informe sobre qué verse el estudio y referencias o fuentes, en caso de ser tomado de estudios anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. Estudio sobre tipo, un estudio sobre tipo de automotores que circularon en 15 minutos en la intersección de las calles 10 de agosto y Colón. Es decir, en este estudio estamos analizando los automotores que en el lapso de 15 minutos cruzaron esta intersección entre estas dos calles. Tabla 1. Tipo de automotores que circularon en 15 minutos en la intersección de las calles. Como nombrábamos, tenemos dos columnas, la de tipo y la del número de automotores. Dentro de tipo tenemos que hubieron automóvil, bus, camioneta, camión, furgoneta. Número de automotores. De automóvil hubieron 25, de bus 12, camioneta 10, camión 5, furgoneta 8. ¿Cuál fue el total de automotores que pasaron, que circularon durante este lapso de 15 minutos en la intersección de estas dos calles? El total fue 60. Un ejemplo sencillo y claro en base a este primer ejercicio. También podemos acotar que en este estudio es una variable cualitativa, que viene a ser el tipo de automotor. Por lo tanto, los datos son de carácter nominal. Se puede observar que la categorización representa a los datos que fueron observados y no existe un orden predeterminado para realizar la categorización. Además, cabe resaltar que no aparece otro tipo de automotor, ya que en los 15 minutos en los cuales se hizo el estudio no pasaron por la intersección ningún otro tipo de vehículo. Las distribuciones de frecuencias están conformadas por categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. Esto significa que no existe la posibilidad de que un elemento pertenezca a varias categorías a la vez y que si un elemento fue observado, éste debe constar en alguna de las categorías. Como podemos ver en este ejercicio, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco categorías, las cuales pasaron durante este lapso de 15 minutos. Tenemos otro ejemplo. En este ejemplo dice, percepción del servicio recibido en la atención de la ventanilla de reclamos de una empresa. Percepción del servicio recibido. Igual, tenemos dos tablas. La una en la que ya se categoriza el tipo de servicio, ¿no? Si es excelente, si es muy bueno, si es regular o si es malo. Y aquí tenemos el número de personas, es decir, el número de personas dentro de este estudio que hicieron, calificaron el servicio, ¿no? Fue la percepción que ellos tuvieron del servicio recibido dentro de la ventanilla de reclamos de una empresa, al cual respondieron 10 personas, excelente, 15 personas, muy bueno, 20 personas, bueno, 18 personas, regular, 17 personas, malo. ¿Cuál fue el total de esta muestra o de este estudio, de esta percepción? Fueron 80 personas. Los datos de la variable de estudio, viene a ser la calidad de servicio, están medidos en una escala ordinal. Tienen un orden, ¿no? Desde excelente hasta malo. Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Por lo tanto, las categorías constan en la tabla con un orden ya establecido, un orden que ya se lo maneja así de manera general, ¿no? De la misma manera que en la tabla anterior, las categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas. Recordemos, es una tabla de estudio donde el orden ya está establecido. Así, todo va a depender de qué, del tipo de estudio que estemos realizando, del cual vayamos a realizar. Tener muy en cuenta la respuesta que vamos a tener.
qué bueno, don Fausto, qué bueno. Me alegra mucho que hayan conseguido. Entonces ya me quedo más tranquila porque una preocupación menos. Ya, que pase bien, don Fausto. Por eso, señora, doctora, pero me dice que están dos órdenes. Tal vez usted tiene todavía una más ahí en el laboratorio. La siguiente tabla, como podemos revisar, dice estudios sobre la cantidad de hijos que tiene una muestra de familias de la ciudad de Quito. Esta tabla representa el estudio de una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, los datos que genera el estudio tienen la misma característica, es decir, son discretos. Las categorías tienen un orden ya establecido y siguen siendo mutuamente excluyentes y exhaustivas. Revisemos. El número de hijos está ordenado desde 0 hasta 5. Es decir, que cero hijos o ningún hijo pertenece a qué? A tres familias. Tres familias respondieron que no tienen hijos. Ocho familias que tienen un hijo. 12 familias que tienen dos hijos. 13 familias que tienen tres hijos. Seis familias que tienen cuatro hijos. Y tres familias que tienen cinco hijos. El total de familias que estuvieron dentro del estudio para esta muestra fue de 45 familias. Como ya lo mencioné, son datos, es una variable cuantitativa discreta, ¿no? eh, que tienen la misma característica, las categorías tienen ya un orden establecido. En el anterior ejercicio, como pudimos ver, ya tienen un orden nominal de acuerdo al tipo de servicio, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. En cambio, aquí ya lo ordenan de acuerdo al número de hijos, desde cero hijos, es decir, desde nada, hasta el mayor número de hijos que respondieron las familias, que fue 5. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos, y a cada uno de ellos se le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número o dato. ¿Cuáles son estos tipos de frecuencias? Frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada. La frecuencia absoluta son el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentaje. ¿Y cuál es la frecuencia relativa acumulada? Es la suma de las frecuencias relativas. Vamos a ponerlo en ejemplos. Iniciamos con lo que es cómo construir una tabla de frecuencias. Vamos a tomar como ejemplo un salón de clase. Imagina que eres profesor
o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del semestre. Vamos a seguir los siguientes pasos, lo cual se lo ha detallado. También les invito, como ya tienen ustedes el conocimiento, revísenlo más a profundidad dentro de la guía metodológica. Paso uno: reunir todos los datos, ¿no? Tenemos aquí los estudiantes que de igual manera están organizados desde 1 hasta 20 y las notas que sacaron. Es decir, un estudiante 10. A continuación, vamos a construir la tabla de frecuencias. Para la presente explicación, la he organizado de acuerdo a pasos. Vamos a seguir los siguientes pasos, ponerle mucha atención, son ejemplos prácticos, está todo detallado. También, como suelo decirlo por muchas veces, revisen la guía metodológica. De acuerdo a la guía metodológica son las diapositivas que se está explicando y ahí está el mismo detalle de la clase donde lo pueden revisar un poco más a fondo. Vamos a tomar el ejemplo del salón de clases. Imagina que eres profesor o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del semestre, ¿no? Las tenemos todas así en la cabeza. ¿Qué hacemos? Los reunimos. Paso uno: reunir todos los datos y los colocamos dentro de una tabla, como está aquí el ejemplo. En estudiantes, el número de estudiantes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 estudiantes. Y sus notas. El primer estudiante 10, el segundo 5, el tercero 4, el cuarto 6 y así sucesivamente, ¿no? Están los estudiantes y sus notas respectivas. Paso 2: creamos una nueva tabla. En la primera columna ubicamos las notas del 1 al 10, de menor a mayor. Y en la segunda columna escribimos la cantidad de veces que se repite cada nota. Y llamamos a estos datos frecuencia absoluta. Vamos a verlo. Notas de 1. Dentro de lo que vemos aquí, ningún estudiante tiene la nota de 1. Nota de 2, la frecuencia nos dice que hay 2. Vamos a revisar. Con la nota de 2 tenemos un estudiante que es el número 13 y el número 20. Son 2. El número con una nota de 3, solo hay un estudiante. Revisamos exacto. El estudiante número 14 tiene la nota de 3. Volvemos a explicar. Creamos una nueva tabla. En la primera columna ubicamos las notas del 1 al 10, que es lo que nos interesa saber, de menor a mayor, desde la calificación de 1 hasta 10. Y en la segunda tabla escribimos la cantidad de veces que se repite cada nota. ¿A qué le llamamos esto? Frecuencia absoluta o frecuencia, como podemos ver aquí. Con una nota de 1 no hay ningún estudiante. Con la nota de 2, 2 estudiantes. Con la nota de 3, un estudiante. Con la nota de 4, 2 estudiantes. Con la nota de 5, 2 estudiantes. Con la nota de 6, un estudiante. Con la nota de 7, 3 estudiantes. Con la nota de 8, 4 estudiantes. Con la nota de 9, un estudiante. Con la nota de 10, 4 estudiantes. Paso 3. Hasta aquí tenemos la tabla de frecuencias. Sencilla, pero también podemos agregar una columna más para calcular la frecuencia absoluta acumulada. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Sus datos comienzan en 0. ¿Qué hacemos? Sumamos el 0 con la frecuencia absoluta. 0 más 2 igual a 2. 2 más 1 igual a 3. 3 más 1 igual a 4. Esa es la fórmula. Perdón. Perdón, 0 más 2 igual a 2. 2 más 1 igual a 3. 3 más 2 igual a 5. 5 más 2 igual a 7. 7 más 1 igual a 8.
8 más 3 igual a 11. 11 más 4 igual a 15. 15 más 1 igual a 16. 16 más 4 igual a 20. Una forma de verificar que la suma es correcta es obteniendo como número final la cantidad de datos que tenemos. En este caso sería igual a 20, porque son las notas de los 20 estudiantes. Es decir, que en este caso, tanto lo que es frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada están correctos. Sí, por algo podemos equivocarnos, tenemos la nota más o tenemos menos, ¿qué quiere decir? Que en la frecuencia absoluta no están bien sumados los datos acumulados, las veces que se repiten las notas, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta? Continuamos con la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Como podemos visualizar hasta aquí, el cuadro ya tenemos lleno lo que es frecuencia absoluta acumulada y ahora nos centramos en lo que es la frecuencia relativa. Paso uno: añadimos la columna, una cuarta columna, con el nombre de frecuencia relativa. Toma cada dato de la frecuencia absoluta y lo dividimos para 20, es decir, la cantidad total que tenemos. Iniciamos en cero. 2 dividido para 20, exacto. 1 dividido para 20, 0,005. Como vemos aquí, de estos tres primeros datos. Permítame pasar a la siguiente. Ya. Paso 2. Realizamos las divisiones hasta obtener todos los datos. Al final, la suma de todos estos datos nos debe dar 1, como podemos ver aquí. 0. Iniciamos con cero, ¿no? 2 dividido para 20, 0,1. 1 dividido para 20, 0,005. 2 dividido para 20, 0,01. 2 dividido para 20, 0,1. 1 dividido para 20, 0,05. 3 dividido para 20, 0,15. 4 dividido para 20, 0,2. 1 dividido para 20, 0,05. 4 dividido para 20, 0,2. La suma de todo lo que acabamos de calcular nos debe dar 1. También tomar en cuenta, ¿no? De que si al sumar el resultado que obtenemos es 0,98 o un número similar, sí se lo puede aproximar. ¿Por qué? Porque estamos manejando ya decimales. Entonces también va a depender mucho del decimal que manejemos, pero casi siempre va a dar 1 o 0,99 o 0,98, que en este caso se lo puede aproximar a 1. Vamos con el paso número 3. Para la frecuencia relativa acumulada, ¿qué debemos de hacer? Sumar los datos en diagonal, como ya lo hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Ahora en la frecuencia relativa acumulada, de igual manera, lo sumamos en diagonal. Entonces, el primer número siempre va a ser igual a cero. Luego, para obtener el segundo dato, ¿qué hacemos? Sumar el cero con el 0,1, que es el segundo número de la frecuencia relativa y justamente el que está ubicado de forma diagonal. 0 más 0,01 es igual a 0,1. 0,1 más 0,05 es igual a 0,15. 0,15 más 0,1, 0,25. Y así completamos la tabla. ¿Qué nos va a dar igual a 1? Paso quinto. Ahora sí vamos a descubrir los porcentajes. Es decir, la frecuencia relativa toma cada valor de la columna frecuencia relativa y multiplícalo por 100. Es decir, 0 por 100, 0.
0,1 por 100, 10%, 0,05 por 100, 5%, 0,1 por 100, 10%, 0,1 por 100, 10%, así sucesivamente. De igual forma, la suma de todo esto nos va a dar el 100%. Paso 6. Para terminar, calculamos el porcentaje de frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. De igual forma, iniciamos en cero, creamos una nueva columna. Esta va a ser la frecuencia relativa acumulada. Iniciamos en cero, cero más 10, 10, 10 más 5, 15, 15 más 10, 25, 25 más 10, 35, 35 más 5, 40, 40 más 15, 55, 55 más 20, 75, 75 más 5, 80, 80, perdón, más 20, 100, 100%. Revisar, a ver, el último número debe ser 100. Así podemos crear nuestra propia tabla de frecuencia. ¿Qué cabe recordar aquí o mencionarles? Reunir los datos y organizarlos. Calcular la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Para qué? Para obtener la frecuencia absoluta. Sumar los valores diagonalmente para obtener las frecuencias acumuladas. La frecuencia relativa se expresa ¿en qué? En porcentajes. Los invito también a revisar ejercicios sobre esto un poco más a profundidad, si quieren profundizar un poco más dentro del mismo Internet, dentro del mismo YouTube. Se les pasará enlace también dentro de la biblioteca virtual donde pueden revisar un poco más de ejercicios. Sí les recomiendo es sí por ejemplo, este ejercicio que acabamos de revisar, realizarlo a mano, pasarlo a mano, van a entenderlo de mejor manera tal vez. Aquí se lo ha hecho de la mejor manera o la mejor que lo puedan visualizar ustedes. Si lo revisan dentro de la misma lectura o dentro de la misma guía, podrán verlo tal vez un poco en mejor calidad de lo que se ve aquí dentro de la clase que estamos realizando en este momento. Continuamos con lo que es la distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Por lo general, una tabla de frecuencias con datos agrupados se realiza cuando las cantidades ya son grandes o variables, si es grande en datos y la variable es continua. Básicamente consiste en que en agrupar los datos en intervalos de una misma amplitud, denominadas clases. A cada clase se le asignan valores de cada tipo de frecuencias. Ejemplo, consultamos a 50 personas sobre cuál es su edad y obtuvimos, los siguientes resultados. Es decir, dentro de este cuadrito, aquí tenemos 50 datos de qué? De edades, ¿no? Tenemos todo ahí, digamos, en desorden, tal cual como tal vez se tabuló, se organizó, pero no todavía categorizado, como decir, del menor al mayor o del mayor al menor, no, tenemos todo en un solo cuadro. Pero ¿qué son? Son 50 datos de edades, ¿no? De personas. Perdón. Iniciamos, paso uno. Identificar el valor máximo y valor mínimo. Revisamos.
de todas las edades que están aquí, ¿cuál es el valor mínimo? 10 y como valor máximo 73. Anotamos, valor máximo 73 años, valor mínimo 10 años. Ojo, de esto partimos, obviamente, valga la redundancia, paso uno, partimos de esto, ¿no? Estos datos van a ser los datos clave si tal vez, ejemplo, 72, tomamos de aquí el dato 72, el ejemplo, el ejercicio, la resolución ya estará mal. ¿Estará mal en qué sentido? En que va a variar, va a cambiar completamente los datos. Todo lo que calculemos no va a tener validez. Va a estar calculado en base a una información, a un resultado que no es el que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos analizando bien los datos. Entonces, muy importante, como el presente ejercicio, revisar bien la información. Es decir, dentro de estos 50 datos nos pide que, como primer paso, identificar el valor máximo y el valor mínimo. Valor máximo. Paso 2. Paso 2. Calcular el rango. ¿Qué es el rango? Obtener el rango de edades en que se encuentran los encuestados. Solo basta con determinar la diferencia que hay entre el más joven y el más adulto. Rango igual a valor máximo menos valor mínimo. Rango es igual a, ¿cuáles tenemos los datos? 73 menos valor mínimo 10 años. 73 menos 10, el rango es igual a 63 años. Paso 3. Calcular la cantidad de qué? De intervalos. A los intervalos también se los conoce como clases. Simplemente son las categorías en las cuales vamos a encasillar a nuestros encuestados. Es decir, cuando ya vamos a armar nuestras tablas, nuestras columnas son las categorías, es decir, son las clases o intervalos. Para esto tenemos una fórmula. Para la fórmula hay dos opciones. Las dos nos llevan al mismo resultado. Como tenemos aquí, ¿no? Intervalos. N, en este caso es 50, que puede ser la raíz cuadrada de 50 o la fórmula 1 más 3.322 logaritmo de N, del valor que estamos del total de los encuestados, que es 50. Para ambas formas de calcular la cantidad de intervalos a utilizar, el valor de n corresponde a qué? A la cantidad de datos que tenemos para analizar. En este caso, son 50 datos. Con la primera forma tendríamos que redondear el resultado, ya que los intervalos corresponden a cantidades enteras. No puedes tener un intervalo y medio o intervalo y alguito más. Debemos aproximar normalmente cómo lo haríamos. Es decir, la raíz cuadrada de 50, 7,07, lo cual lo aproximamos a 7. La segunda forma se conoce como regla de Sturgis y el resultado obtenido lo debemos aproximar hacia arriba, es decir, al entero siguiente. Por ejemplo, si nos da 5,1, lo debemos aproximar a 6 y no a 5 para nuestro ejemplo. El intervalo, la fórmula, 1 más 3.322 por el logaritmo de 50 nos da a 6,64, pero siempre lo vamos a ¿qué? A aproximar al siguiente número. Independientemente como conocemos, ¿no? De que tal vez pasado del 5 se aproxima, no. Aquí tenemos claramente, como nos dice, si te da 5,1, lo debemos aproximar a qué? Al siguiente, no dejarlo en 5. Para el presente ejemplo, que estamos con n como cantidad de 50 encuestados, son 6,64 el resultado, lo cual lo aproximamos a 7, a cual aproximamos por arriba al siguiente que lo continúa. Paso 4. Calcular la amplitud de los intervalos. Ya sabemos el rango de edad en las que se mueven nuestros encuestados.
y sabemos entre cuántos intervalos hay que repartir las categorías. Así se calcula la amplitud. La amplitud es el rango dividido para el número de intervalos. Es decir, 63 que obtuvimos de qué? De la edad mayor restado de la edad menor. Y el número de, para ser más exactos, de intervalos de dónde? De la fórmula. 63 dividido para 7 es igual a 9. Paso 5. Construcción de los intervalos. El primer intervalo viene con límite inferior, igual al valor mínimo de los datos. En este caso son 10 años. Súmale el valor de la amplitud. Es decir, ¿cuánto nos dio? 9. Son 9 años. Y obtendrás el límite superior de 19 años. Eso nos daría el primer intervalo, ¿no? Que vendría a ser de 10 a 19. Ojo, se utiliza corchete para el dato que se incluye y se utiliza paréntesis para el dato que no se incluye. Eso significa que los datos de 10 años se cuentan, pero los de 19 no. El valor 19 se cuenta en el siguiente intervalo y allí vendría siendo el límite inferior. Súmale el valor de la amplitud, es decir, 9, y obtendrás el límite superior de 28. Eso nos daría el segundo intervalo. Es decir, el primero iniciamos en el valor menor de las edades que fue 10. A este 10 le sumamos 9, 19. Es el primer intervalo. El segundo intervalo inicia con el valor que obtuvimos aquí de 19. A este 19 le sumamos la amplitud que es 9. 19 más 9, 28. Recuerden, ¿no? El uso del corchete implica que si vamos a contar al 19, pero el paréntesis indica que no vamos a incluir al 28, es decir, incluye en el siguiente. Es decir, la tabla nos queda así, los intervalos de las edades. De 10 más 9, 19. El 19 inicia en la siguiente. 19 más 9, 28. El 28 inicia en la siguiente. 28 más 9, 27, 37. 37 inicia en el siguiente. Más 9, 46. 46 inicia en el siguiente. 46 más 9, 55. 55 inicia en el siguiente. 55 más 64 inicia en el siguiente. 64 más 9, perdón, 73. Por ahí algo me confundí. Pero bueno, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos intervalos calculamos que debemos tener? 7, ¿verdad? Pues tenemos aquí los 7 intervalos. Para obtener los 7 intervalos, miren, aquí ya tenemos el valor mínimo que fue 10 y el valor máximo que fue 73 con 7 intervalos. Para la suma de la amplitud, es decir, el rango dividido para el número de intervalos 9, fue el valor que sumamos aquí. ¿Pero cómo? 10 más 9, 19. Este valor baja al siguiente y ahí sí lo sumamos. Y así sucesivamente, perdón, y al final 73. Continuamos. Paso 6. La marca de clase simplemente es el punto medio que hay en cada intervalo. Lo que debemos hacer es sumar el límite inferior y superior de cada intervalo y dividir el resultado entre 2. Creamos una nueva columna que se llamará marca de clase. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? ¿Cuál es la fórmula para la marca de clase? El rango de la primera, es decir, 10 más 19 dividido para 2, 14,5. 19 más 28 dividido para 2, 23,5. 28 más 37 dividido para 2, 32,5.
37 más 46 dividido para 2, 41,5. 46 más 55 dividido para 2, 50,5. 55 más 64 dividido para 2, 59,5. 64 más 73 dividido para 2, 68,5. Paso 7. Determinar la frecuencia absoluta de cada intervalo. La frecuencia absoluta consiste en contar la cantidad de datos que caen en cada intervalo. Se representa con la F minúscula y un subíndice número pequeño abajo que indica el intervalo en el cual está ubicada la frecuencia absoluta. Veamos cuántos datos caen en el primer intervalo. ¿Cuál es el primer intervalo? 10, 19. De 10 años y 19 años, ¿cuántas edades están dentro de esa? Contamos, ¿no? Dentro de 10 y 19 tenemos el cuadro con todas las edades. Aquí sí ya, a ver, perdón, permítame. No, aquí sí, ¿cuáles tenemos encerradas? El 15, el 10, el 12, el 14 y el 12. Vamos a ver cuántos datos caen en el segundo intervalo. Recuerden que aquí, es decir, del 10 al 18. Al 19 lo tomamos en cuenta en el segundo intervalo, porque ahí sí iniciamos con ese valor. Por eso es que aquí podemos ver, sí tenemos un 19, pero en el primero no lo tomamos en cuenta, sino en el siguiente. El siguiente es de 19 a 28, es decir, hasta el 27 los tomamos en cuenta. ¿Cuántos valores son? 25, 27, 24, 23, 21, 20, 25, 27, 24, 21 y 19. Contamos. En la primera están uno, 2, 3, 4, 5 valores, es decir, hay cinco edades dentro de ese rango de 10 a 19. Dentro del rango, ¿cuántos datos caen? Es decir, de 19 a 28, o sea, hasta 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miren, en la nueva columna de frecuencia absoluta, de 10 a 19 hay 5 edades dentro de ese rango, en este intervalo, en este que estamos ahorita calculando. De 19 a 28 están 11. De 28 a 37, como aquí en el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. En los siguientes sucesivamente, ¿no? De la misma manera, de 37 a 46, es decir, toma en cuenta hasta el 45 hay 5 edades. Desde el 46 al 55, o sea, hasta el 54, hay 8 edades. Del 55 al 64 hasta el 63, 6 edades. Y desde el, perdón, sí, desde el 64, ahora sí, como ya es el último dato hasta el 73, hay 7. La suma de todos estos, ¿cuánto me debe dar? 50. ¿Por qué? Porque es el valor absoluto, ¿no? Estoy sumando ya todos los valores de los cuales hemos contado, ¿ok? Que dentro de estos intervalos, ¿cuántos valores están? Paso número 8. Determinar la frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo. Algo parecido a lo que vimos en la primera parte. No hay que complicarnos, ¿no? Acumular es sumar todo lo que llevamos hasta el momento. La frecuencia absoluta acumulada de cada intervalo consiste en sumar todas las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores y el actual. Para diferenciar su símbolo de la frecuencia absoluta, simplemente utilizamos la F mayúscula. Creamos una nueva tabla, una nueva columna, perdón, una nueva columna dentro de nuestra tabla.
La primera frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta acumulada es la misma primera frecuencia absoluta, porque recién estamos empezando. No hay nada que acumular todavía. Es decir, si en la anterior era 5, en esta iniciamos en 5 mismo. La segunda frecuencia absoluta acumulada vale 16. ¿Por qué? Porque debemos sumar 5 más 11, porque son las frecuencias absolutas que llevamos hasta ahora para acumular. Repito, la primera iniciamos en 5 mismo. No estamos acumulando nada. Sería un 5 más cero, 5. Pero en la siguiente sí. Es decir, 5 más 11, 16. 11 más 8. En la siguiente, como lo vamos, es acumular, ¿no? Entonces, 5 más 11 más 8, 24. 5 más 11 más 8 más 5 será 29. Como podemos ver, 29. 5 más 11 más 8 más 5 más 8, 37. 5 más 11 más 8 más 5 más 11 más 6, 43. 5 más 11 más 8 más 5 más 8 más 6 más 7, 50. Es decir, nuestro último número nos da 50. Esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Permítame, paso, sí, paso número 9. Paso número 9. Determinar la frecuencia relativa de cada intervalo. La palabra relativa nos indica que vamos a relacionar cada frecuencia absoluta con su total. Y en matemáticas, cuando te dicen relacionar algo, es dividir ese algo con otro valor. Ejemplo. Todos de mi familia aportan plata para el mercado mensual. Entre todos aportamos un total de $200. De esos 200 yo solo aporto $20. Vamos a ver la relación del aporte respecto a qué? Al total. Fácil. 20 dividido para 200 es el 0,1. Si lo convertimos a porcentaje, 0,1 por 100% es del 10%. Entonces, mi aporte relativo es del 10% del total. A eso nos referimos con valor relativo. Dividir el valor con algo respecto de algo. Un ejemplo cortito para continuar con la tabla. La frecuencia tenemos hasta el momento, ¿no? Los rangos de las edades, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, y ahorita nos enfocamos en lo que es la frecuencia relativa. De cada intervalo consiste en que en dividir la frecuencia absoluta de ese mismo intervalo entre el total de datos. Es decir, 5 dividido para 50, como tenemos aquí. 11 dividido para 50. 8 dividido para 50. 5 dividido para 50. 8 para 50. 6 para 50 y 7 para 50. Obtenemos los valores de la primera tabla que estoy señalando. La suma de todos nos debe dar a 1. Y como observamos en el anterior ejemplo, lo convertimos a porcentaje multiplicando este valor por 100. 0,1 nos dará el 10%, 0,22 el 22, 0,16 el 16, 0,1 el 10, 0,16 el 16, 0,2 el 12, 0,14 el 14 y la suma de todos estos valores nos debe dar el 100%.
De la tabla construida hasta ahora, podemos observar que la frecuencia relativa se puede expresar en decimal o en porcentaje y que la suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar 100, es decir, la suma por lo que estamos viendo, ¿no? Si en este nos dio a 1, obvio en la siguiente vamos a estar es en 100. Recuerden, cada dato, haber calculado desde el inicio, como les decía, en este caso que estamos con edades, es muy importante ese primer cálculo. Con ese cálculo partimos y de ese cálculo dependerá todos los datos que vayamos construyendo hasta el momento. Paso número 10. Determinar la frecuencia relativa acumulada de cada intervalo. Vuelve el juego de lo acumulado, es decir, acumular es sumar, sumar todo lo que llevo hasta el momento. La frecuencia relativa acumulada de cada intervalo consiste en sumar todas las frecuencias relativas de los intervalos anteriores y el actual. Para diferenciar su símbolo de la frecuencia relativa, simplemente utilizamos la F mayúscula. La primera frecuencia relativa acumulada, como podemos ver en las dos nuevas columnas que están aquí, es la misma primera frecuencia relativa, porque recién estamos empezando, no hay nada que acumular. Y la segunda frecuencia relativa acumulada vale 0,32, como podemos ver aquí, porque debemos sumar el 0,1 más el 0,22. ¿Por qué? Porque son las frecuencias relativas que llevamos hasta ahora para acumular. Es decir, iniciamos en cero, como ya les dije hace un momento, ¿por qué? Porque no acumulamos nada. 0,1, 0,1 más 0, 0,1. 0,1, 0,22 más, ¿cuánto ya estamos acumulando? 0,1. Nos dará 0,32. Ahora, 0,1, 0,22 más 0,16 nos dará 0,48. 0,1, 0,22 y así sucesivamente vamos que acumulando, sumando lo que estamos acumulando. Nos dará a 0,58, 0,1, 0,22, 0,16, 0,1 más 0,16, 0,74. Así sucesivamente, al igual que en la frecuencia relativa, nos dará ¿cuánto? Su valor, 1. El mismo valor para obtener en porcentajes que hacemos lo multiplicamos por 100 y la suma de todos sus valores nos deberá dar 100%. Muy bien. Hasta el momento llegamos hasta ahí. Eh, espero que hasta el momento haya sido claro, como podemos ver. De manera rápida, nada más les voy a hacer como un resumen. Hemos visto lo que es dentro de la tabla, de una tabla de frecuencias, cómo construirla, es decir, tener una tabla organizada, ¿no? Reunir los datos organizados. Creamos la tabla de acuerdo al número, de acuerdo a las notas, la frecuencia, ¿no? La frecuencia, es decir, cuántas personas, cuántos estudiantes, dos estudiantes tienen la calificación de 2, tres estudiantes tienen la calificación de 7, así sucesivamente. ¿Cómo calcular las frecuencias? Aquí en cambio vamos con la distribución de frecuencias agrupadas por intervalos. Los intervalos los utilizamos cuando las cantidades de datos es grande o la variable es continua. Básicamente consiste en agrupar los datos en intervalos de una misma amplitud, denominada clase. Y estas clases se les asigna valores de cada tipo de frecuencia. Aquí pudimos ver de un total de 50 personas,
sus edades. De acuerdo a esas edades que construimos la tabla. Miren, de esas edades hasta dónde llegamos, hasta aquí. Tenemos aquí el rango de las edades, cómo fue su cálculo, el valor máximo de la edad, el valor mínimo los identificamos, los restamos, ¿qué obtenemos del rango? A continuación, ¿qué necesitamos saber? Es los intervalos. Tenemos dos fórmulas, las cuales por cualquiera de los dos lados que lo hagamos nos va a dar el mismo resultado. Tener en cuenta que si utilizamos la segunda fórmula debemos que aproximar al siguiente de arriba. La amplitud para el rango es que el rango dividido para el número de intervalos, que es 63 dividido para 7. Aquí, como podemos ver, 10 era la edad menor, más 9, 19. El 19 baja a la siguiente fila y sumamos otra vez 9. 19 más 9 nos da 28. Y el 28 bajará a la siguiente fila y se sumará el 9. Y así sucesivamente hasta llegar aquí al número máximo de las edades que era 73. ¿Cómo sabemos que está bien? También porque aquí obtuvimos el cálculo de que van a haber 7 intervalos. Verificamos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Calculamos la marca de clase, que era sumar 10 más 19 y dividirlo para el 2. La marca de clase es el punto medio que hay en cada intervalo. Posterior determinamos la frecuencia absoluta, voy a ponerle en el cuadro general, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Como podemos ver, de esta manera tenemos ya el análisis completo de lo que fueron este cálculo por edades. Como conclusión, hemos aprendido que la tabla de distribución de frecuencia en estadística permite encontrar los datos en forma de tabla simple. Además, resulta fácil de entender la frecuencia y las marcas de conteo son las características fundamentales necesarias para construir una tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias. Bueno, hasta aquí llega la clase preparada y reitero, estar pendientes, por favor, al aula virtual. Estará ya subido lo que es la lectura, esta diapositiva. Recuerden, este material lo sacamos desde la guía metodológica. De la misma guía sale la lectura, la presentación. Esta presentación, bueno, ya en esta tercera clase ya he estado más larga en cuanto a diapositivas porque he tratado de detallar un poco más, que quede claro, ¿no? Cómo ir construyendo la tabla de frecuencias. Les invito, les recomiendo yo de la mejor manera que este ejercicio, todo lo que hemos hecho, ¿no? Todo lo que hemos hecho, les recomiendo hacerlo también a mano. Todo este ejercicio van a comprenderlo muchísimo de mejor manera. Mientras más lo practiquen, más lo comprenderán. Además, estará subido un test de acuerdo a este tema, de acuerdo a la lectura. Por favor, como ya es, es la forma en que está hecha la presentación, al final tenemos la parte de preguntas. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, dejarla que sea de manera puntual. Recuerden, todo el material preparado, acorde a la materia, a la carrera, está dentro de la guía metodológica. Ahí está toda la información. Revisen también bibliografía que se encuentra en la misma guía. Consulten, si ustedes en YouTube, en Google, en las bibliotecas virtuales consultan sobre estos temas, de manera puntual les invito a que esta construcción de tablas las busquen ejercicios en YouTube. Uno o dos ejercicios suficiente, les va a ayudar a cogerle más el ritmo.
para que lo practiquen y lo tengan pendiente y lo aprendan de mejor manera igual, ¿no? Entonces, cualquier inquietud que tengan, hacerla llegar a través de la plataforma misma. Y por favor, reitero, queda ya las actividades de la semana 3 subidas, estar pendientes y cualquier duda e inquietud, ya saben, a través puede ser de la misma plataforma, del chat, del foro o del correo institucional, me la pueden hacer saber. Ha sido un gusto la presente clase, que tengan un excelente día.